Daniela Pastrana, ¿cómo estás, Daniela? Buenas tardes. Hola Julio, hola Jorge, ¿cómo están? Pues aquí ya se nos está acabando el año, estamos con los recuentos y recuentos y recuentos de un año que parece que pasaron miles de cosas. Oye, sí, Daniela, yo no sé si será porque estamos ahora muy atentos y muy metidos. Digo, siempre lo hemos estado, pero este año fue muy intenso, Daniela. ¿Te parece que cuáles serían las características que rescatas de lo que fue este 2025? Bueno, para mí lo central es justo que nos volvimos el centro de la atención del planeta, este continente, pues el corrimiento hemisférico pues, por la estrategia de Trump, por la competencia que trae con China, nos volvimos el centro. En algún momento dejamos de hablar de Ucrania, luego dejamos de hablar de Palestina después del supuesto acuerdo de paz, y de pronto todo ha sido América y las lanchas y las intenciones de Trump de bombardear y todo, y de pronto sí, pero yo estaba haciendo el recuento y decía, ya parece que, por ejemplo, estas imágenes de Cristino en el afuera de la cárcel esta de Bukele, pues ya parece que son de otro año y no, son de este, solo que han pasado tantas cosas y ha cambiado tanto que eso, pero Sí. yo creo que es eso, la atención que está teniendo tan fuerte América Latina por el segundo etapa de Trump. Bien, Daniela. Jorge Meléndez, te pido permiso para darle entrada a Salvador Frausto, que llegó Desde puntualmente, pero luego, no lo incorporé. Salvador, A ver ahora de buenas qué sí. tardes. color, a ver de qué color. Llegó como Santa Claus. Claro, me fui con Santa Claus a la misma barbería y nos pusimos de blanco. Bueno, vamos, gracias Salvador por estar aquí. Vamos con Jorge Meléndez. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, yo pensé que ya estabas descansando, como habías dicho. Saludo a Daniela, a Salvador y a la audiencia. Híjole, Jorge, es que, ¿cómo descansar? Por ejemplo, ayer con todo este tema del tren interoceánico, de repente se vienen las cosas que dices, híjole, Sí, hombre. Jorge, Pues sí. terrible, terrible, terrible tragedia. Ya analizaremos, pero yo creo que, como siempre, y hay que recordar, por ejemplo, en la India, donde los accidentes de trenes han dejado cientos, decenas de muertos. Ahora México, que ya va a ser un país de trenes y que había dicho la señora Claudia Sheinbaum que se iban a comprar trenes franceses, pues viene este terrible y desconsolador accidente en donde sabemos ya acerca del número de muertos, pero hay una cantidad de heridos muy grande y Claro, no sabemos cómo terminará eso. sí. Nuestro abrazo y solidaridad a quienes estuvieron ahí y a los que tengan que ver más adelante con, no solamente con muertos, sino con personas heridas Claro. terriblemente. Bien, Jorge. Salvador, a reserva de que entremos ahorita ya al tema del tren interoceánico y este accidente, pregunto no solo cómo te la pasaste en estos festejos navideños, sino qué regalos dejaste dónde en tu faceta de barba santaclosiana. ¿Cómo te fue? Bien, Julio, muy bien. He pasado días con la familia, comiendo mucho pavos y muchos espaguetis. Y bueno, pues aquí ya listos para cerrar este año y arrancar el que sigue, que además, como bien dice Daniela, este año terminó como muy rápido, parece, pasaron tantas cosas, pasó la bala Trump, ¿no? Sobrevivimos por lo pronto a la tormenta Trump, al ciclón Trump. Y yo creo que ese es uno de los signos del año, que la presidenta Claudia Sheinbaum logró establecer un estilo de gobernar con mucha autoridad, en la cual defendió la soberanía del país, tuvo diálogo con los Estados Unidos, logró
pues contener estas embestidas. Por ejemplo, en el tema de aranceles, pues somos el país al que menos aranceles le puso Estados Unidos. En el tema de deportaciones, por ejemplo, las deportaciones también incluso son más bajas que en los años anteriores, pues el gran pendiente del crecimiento económico. Sobre estos tópicos hoy escribe un artículo muy interesante Gerardo Esquivel en Milenio, y me parece que da mucha claridad sobre los temas importantes del año, sobre la resistencia de Claudia Sheinbaum frente al ciclón Trump, y bueno, pues a seguir lidiando con este señor que bueno, pues parece que no tener límite, y que está tratando de reordenar el papel que tiene Estados Unidos nuevamente como un gran policía del mundo, metiendo las narices en elecciones en América Latina, concretamente en Honduras, en Chile, en Argentina. Bueno, pues su relación con Ecuador, con El Salvador, y pues cambiamos de marcador. Apenas hace 6 meses teníamos 10 países gobernados por las izquierdas y 9 por las derechas, y vamos a arrancar el 2026 con 11 países gobernados por las derechas y por 8 países gobernados por las izquierdas. Entonces, sí, ahí hay mucha tela de donde cortar, Julio. Bien, Salvador. Sobre este mismo tema, Daniela, dice Salvador que libramos las balas o la bala de Donald Trump. Mucho mérito creo que ha tenido la postura de la presidenta Sheinbaum, madura, serena, tranquila, sin dejarse llevar por las provocaciones, los exabruptos de Donald Trump. ¿Cuáles serían las características que crees que ayudaron a que realmente libráramos esas balas, entre comillas, de Donald Trump, y también balas físicas? Porque a fin de cuentas hubo revelaciones acerca de que en un principio pensaban hacer contra México lo que luego han estado haciendo contra Venezuela. Pero ¿cuáles crees que han sido las características? Y si crees que en 2026 se va a redoblar esas balas políticas y cómo librarlas, si es que aún podemos, Daniela. Sí, bueno, a ver, si tú recuerdas, desde que fue la primera negociación de los aranceles, la primera de las amenazas que hubo, lo hicimos con un buque tanque también apuntándonos a nosotros acá en el Golfo de México. Fue una negociación que era, vamos a negociar y te apuntó a la cabeza, ¿no? Ese era muy, muy difícil. Creo que hay un valor importante en el trabajo que ha hecho Claudia Sheinbaum, y todo el mundo habla de su mesura, de su prudencia y de su constancia, que yo creo que es como muy importante, pero la otra cosa es que ha ido avanzando en resultados y en programas sociales. La estabilidad económica, esto que terminamos con el superpeso, la posibilidad de tener acuerdos incluso con la iniciativa privada, creo que han sido elementos fundamentales. O sea, esto así se va a resolver siempre con el tema de que uno pueda más o menos tener dinero en la bolsa para las necesidades básicas, y creo que eso es una cosa que hemos tenido nosotros constantemente, ¿no? La atención a las tragedias, no nada más esta del tren interoceánico, la vimos actuando en las inundaciones de Veracruz, o sea, ha estado muy pendiente, ¿no? Del gobierno, y creo que eso es parte de lo que le ha permitido también enfrentarse a este personaje. Ahora sí creo que va a aumentar, y creo que va a aumentar en la medida en la que el próximo año, en octubre, hay elecciones intermedias en Estados Unidos. Las cosas en Estados Unidos no están nada bien, ni económicamente ni socialmente. Trump es más débil de lo que quiere hacernos creer, vive en una realidad virtual, yo digo que es como el Truman Show, en donde pues hay otra realidad que él nos cuenta, que él cuenta hacia la televisión y hacia ciertos impactos mediáticos, pero que no es la que está teniendo. Entonces no quiere ver que está teniendo problemas serios allá, y en la medida en la que se va cayendo,
pues va a aumentar el nivel de presión y el nivel de amenazas, pienso yo, ¿no? O sea, va a ser en la medida en la que se vayan acercando las elecciones, porque además eso es lo que le da el capital político que necesita interno para obtener buenos resultados, después de los que acaba de tener, ahorita que perdieron Miami, que perdieron Nueva York, los republicanos, que, insisto, no están bien. Entonces vamos a ir viendo, sí, siento yo, que va a ir subiendo el tono de lo discursivo. Ahora, pues de ahí a que se concrete, ya hemos visto que él anuncia cosas que luego en la realidad pues son bombitas de humo, ¿no? Bien, Daniela. Jorge Meléndez, en un escenario en el cual, como lo ha dicho Salvador, los gobiernos progresistas están ahora en una proporción inversa, van a la baja cuando habían tenido una mayor presencia. Eso es un escenario político que constriñe a un país como México, que va quedando pues muy en solitario respecto a la nueva recomposición de poderes en Latinoamérica. 2026, ¿cómo lo ves ante las balas políticas, económicas o incluso hasta físicas que pudiera disparar Trump contra México, Jorge? Yo lo veo muy complicado, no veo que sea algo fácil. Incluso leyendo lo que habla Salvador de Gerardo Esquivel, él dice, bueno, yo también había dicho que el crecimiento económico de México iba a ser bajo, y en efecto, va a ser menor al 1% y quizás menor al 8%, como prefiguraban algunos. Entonces ahí tendríamos un problema muy serio, y yo no coincidiría con Daniela que la revaluación del peso y la baja del dólar nos beneficia. Yo creo que al contrario, como señala Arturo Huerta en varios artículos, eso hace que nos vaya a posibilitar importar más cosas, sobre todo del campo, que recuperar la seguridad alimentaria, que era uno de los objetivos no de la 4T, sino desde hace muchos años, y que no hemos podido hacer. Importamos cada vez más alimentación, vamos por el 70% en todos los rubros, incluso malas semillas como semillas de maíz que traen glifosato y demás. Entonces yo creo que la economía será uno de los talones de la 4T que se deben de ver con mucho cuidado, porque en efecto los inversionistas mexicanos se han reunido 6 o más veces con Claudia Sheinbaum y dicen que van a invertir y que van a invertir y que van a invertir, y no lo hacen. Tanto así que en los últimos días hay 2 noticias espantosas. Los mexicanos invierten más en España cada vez, y ahora hasta en El Salvador de Bukele están invirtiendo los mexicanos, porque dicen que hay mayores garantías para la inversión. Hay que recordar que estos señores inversores no es que estén por el bien del país, sino ellos quieren ganancias. Y cuando ven que no tienen las ganancias que ellos esperan en un lugar, se van a otro. Entonces tenemos un problema también en la inversión mexicana, a pesar de que ahora se ha podido librar de buen margen este tipo de cuestiones, pero yo sí veo un problema económico por venir si no hay una inversión de los mexicanos en México, que no lo hacen. Bien que hayan obligado a este señor Germán Larrea a poner, fíjate, el 70% y el gobierno va a poner el 30%,
del mal que él causó. O sea, ni siquiera va a poder remediar todo lo que hizo. Bien que en enero esperemos al señor Ricardo Salinas Pliego, el SAT le cobre lo que le tiene que cobrar sin quitas, porque a veces resulta, y lo vemos hasta en las familias que conocemos, uno, por ejemplo, se inicia el año y paga su predial todo, y a los 3 meses Hacienda dice, los que no han pagado, bueno, paguen y les hacemos quitas. Bueno, ¿por qué a los que pagaron a tiempo no les hacen quitas y a los morosos les hacen quitas? Ahí hay un problema de Hacienda que tiene que ver con la necesidad urgente de tener dinero, pero a los que pagaron al principio bien, pues no se les resuelve nada. O sea, tendremos un problema económico. Para concluir, creo que complicado, yo no veo el panorama, lo dice el propio Gerardo Esquivel en su texto, hay avances, pero hay retrocesos en otro lado. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, vamos entrando en materia de lo que corresponde a este tema del accidente en el tren interoceánico, que ha estado cargadísimo desde que sucedió hasta este momento de posicionamientos contradictorios entre los grupos opositores que señalan la falta de claridad, de transparencia en los contratos, en las asignaciones, la presencia del propio hijo Gonzalo López Beltrán, hijo del entonces presidente López Obrador, a quien el propio presidente López Obrador dijo que había nombrado como alguien honorífico para supervisar el tendido de vías, las cuestiones de los rompeolas, de los trenes, al estilo de lo que había hecho Daniel Chávez, dueño del grupo Vidanta, en el Tren Maya. ¿Cómo? Y por otro lado, el posicionamiento de la corriente 4T, que acusa a estos personajes de carroñeros, de buitres, de usar una tragedia para promover sus posicionamientos políticos. ¿Cómo ves este complicado caso, Salvador? Sí, yo creo que es, además de la tragedia gravísima, la cantidad de muertos y de heridos, que es lo más importante y que ha subrayado la presidenta Sheinbaum, sobre todo ahorita en la mañana, en la mañanera, que el tema central será estar cerca de las víctimas. Va a estar en algunas de las clínicas donde están los heridos, va a estar cerca de las víctimas, según se anunció desde Palacio Nacional. Y bueno, eso es el asunto central. Y ciertamente vemos a una oposición haciendo lo que les gusta hacer y que no han logrado capitalizar políticamente, ni en puntos electorales, ni en prestigio, ni en simpatías ciudadanas. Es la oposición, al mostrarse de esa manera tan carroñera, tan trepadora de los conflictos cuando surgen, sin mostrar empatía con las víctimas, señalando en primera opción a posibles responsables, quedan mal de inmediato ante la mayoría de la población. Esa es una constante que hemos visto desde la campaña presidencial y hasta nuestros días, en lo cual pues sigue mostrando la oposición esa torpeza de no saber cómo participar en el debate público, en el debate político, en el debate de las ideas. No se ve inteligencia por parte del PAN, del PRI, que son los actores que más se hunden con este tipo de acciones. Y ahora bien, pues es muy simbólico porque para la presidenta Sheinbaum es muy importante sus proyectos de trenes. Tiene a alguien de toda su confianza, Andrés Layuz, encabezando los esfuerzos de los nuevos, supervisando los ya existentes. Entonces, este tipo de señales son muy problemáticas porque tiene que ver con que hace falta una supervisión más cercana
más detallada sobre esto. Entonces, yo me quedo con el asunto de que la revisión de los responsables de este accidente tiene que ser muy seria y muy minuciosa, establecer quiénes son los responsables de este accidente y sancionar, como se establezca la ley, a quienes hayan cometido omisiones o errores para que un accidente de esta naturaleza ocurriera. Entonces, sí es muy simbólico y muy importante. Cierra el año la presidenta Sheinbaum con el gran responsabilidad de tener que entrarle a esta gran tragedia, y que tiene que, bueno, pues por lo pronto vemos acciones importantes, ¿no? Estar cerca de las víctimas, ordenar de inmediato una investigación que llegue a fondo. Si no vemos responsables próximamente, pues puede perder confianza por parte de la ciudadanía, y pues la responsabilidad que hay con las víctimas de esta tragedia y con la confianza que podamos tener los ciudadanos para participar en los trenes, en los nuevos vías que se planean construir. Entonces, sí me parece un reto muy importante que aparece a fin de año y que será uno de los asuntos que tendrá que dar resultados hacia el arranque del próximo año, en el cual la presidenta tendrá que tomar otras decisiones importantes, porque es un año también que pinta para ser muy complicado. Bien, Salvador, gracias. Daniela, ¿qué opinas sobre lo que ha sucedido en el terreno técnico específico y lo que ha procedido luego de discusión y polémica en redes y en medios? Pero, ¿qué estamos frente a qué? ¿Accidente, evento ferroviario, sabotaje, error técnico y humano? ¿Cómo ves el tema, Daniela? Pues creo que tenemos que esperar a que se desarrollen las investigaciones y haya un resultado. Sí creo que coincido con lo que dice Salvador. Necesitamos que haya una investigación efectiva y rápida y o sea, que sea convincente, pues. Es un tema importante por lo mismo, porque son obras emblemáticas y evidentemente todo lo que tenga que ver con los proyectos emblemáticos de la Cuarta Transformación va a ser utilizado de una forma pues muy desafortunada de parte de la oposición, ya sabemos cómo es, pero finalmente va a ser utilizado porque son obras emblemáticas. Entonces, también porque además hay pues, vidas ahí. Entonces sí se tiene que saber prontamente cuánto, qué fue lo que pasó. Hoy hablaban de que hay como una máquina aparato que va certificando si la línea o si la vía tiene o el riel tiene alguna falla estructural que pues por lo visto no lo señalaba o no señaló que hubiera una falla. Entonces hay que ver justamente si fue alguna otra cosa, si fue error humano, si fue qué, pero lo que sea se tiene que esclarecer lo más pronto que se pueda y de una forma convincente para que pues sobre todo para evitar que se repita una situación similar. Yo lo que creo también, sabes, Julio, es que sí es muy importante que o sea, no se puede, ¿cómo explicarlo? No es posible que en casos de estas tragedias donde lo que está por delante son las vidas humanas, me parece inaceptable de un lado y del otro que se busque capitalizar políticamente. Y me refiero ni a defender a ultranza, ni tampoco, por supuesto, a de inmediato salir al ataque. Yo hoy vi la portada del Reforma y realmente me enfado porque me parece que hasta parece que esperan que ocurran estas, o sea, hasta parece que da gusto, ¿no? Que ocurran estas tragedias y eso me parece, pues, de verdad, muy lamentable. Entonces, bueno, solo quería decir una cosa sobre el tema de la economía, porque hoy veía una nota del economista que decía que la inflación, decía, da su Navidad a mexicanos y se desacelera.
¿no? Y también que habían subido las exportaciones. Y entonces, solo ese apunte quiero hacer para una cosa que hace unas semanas dijo la presidenta, que me llamó mucho la atención, que decía que a veces no es necesario que suba mucho la economía, sino que lo importante es que esa economía se distribuya bien, ¿no? O sea, que a veces con poquito, pero bien distribuido, se pueden cambiar las condiciones materiales de vida de la gente. Y creo que eso es a lo que quería referirme, no tanto, entiendo perfectamente que tener un superpeso no siempre es bueno para las economías, pero eso es a nivel macro. Yo creo que estos datos de que la gente pueda tener dinero para salir a la calle y pasar una cena de Navidad con la gente que quiere, son los elementos que hacen parte de, pues de la estabilidad que podemos tener en México que no hay en otros lugares. Bien, gracias, Daniela. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema? ¿Cuál sobre los posicionamientos políticos de opositores y de seguidores de la 4T y la realidad específica del accidente que hubo ahí en ese tramo de Oaxaca? Jorge. Bueno, yo creo que es esperable que Alito, que Vicente Fox, que Diego Fernández Ceballos, que todo ese grupúsculo, porque se ha convertido en un grupúsculo, antes eran personajes que tenían mucho poder por una razón u otra. Recordemos las famosas comidas y cenas del jefe Diego, a las cuales Xochitl Gálvez las filmaba y luego resultaba contraproducente, las cenas que se hacían con los Lozoya y con todos los demás, que también resultaban terribles por lo que se mostraba ahí, pues ese tipo de personajes van a estar insistiendo en esto. Y lo de Reforma, pues también es casi normal. El otro día, Temoris Greco dijo correctamente que las 8 columnas de Reforma es sobre si renunciaba o no renunciaba a Marx Arriaga y que había que cambiar en la SEP a las personas y demás. O sea, Reforma utiliza cualquier cosa en contra de la 4T. Si se le cae un vaso en una cena a la señora Sheinbaum, pues va a decir, estaba muy nerviosa y ya no se puede controlar y demás, y por eso tiró el vaso. Es decir, yo creo que hay que leer Reforma, hay que ver qué escribe, pero no hay que tomar en serio eso, pues ya han cometido desde hace muchísimos años no solamente errores mayúsculos, sino hay que recordar que el señor Alejandro Junco vive en Estados Unidos desde hace muchos años, que es el dueño del periódico y que manda a uno y a otro y cambia y demás. Yo digo, pobre Roberto Samarripa, que tiene que ser el director de ese periódico, porque a pesar de que en sus artículos trata de hacer alguna serie de evaluaciones, pues no lo logra. Y los demás, pues estarán así, si llueve, porque llueve mucho, si hay sequía, porque es problema y no se previó. Yo creo que a estos personajes hay que tomarlos como son. No quisiera hasta mencionar a un expresidente que decía agoreros del desastre. Pero lo que sí es importantísimo es que este accidente sea muy bien analizado, muy bien investigado y con los resultados muy bien planteados. Porque yo decía hace rato, vamos hacia un país de trenes. No lo digo yo, lo ha dicho la señora Sheinbaum, y por eso compraron trenes hace poco franceses, pero pues hay que ver cómo operan, quiénes los operan, de qué manera los operan. Y además
ser muy claros con la sociedad de cómo están las cosas. Por lo tanto, yo espero que esta investigación sea a profundidad, sea incluso compartida internacionalmente, que se pueda hacer, y se lleguen a resultados. Bien. Y yo diría que tiene razón parcial Daniela Pastrana, pero simplemente Jorge Cepeda, Gerardo Esquivel, Cuauhtémoc Cárdenas y un enorme etcétera, nos dicen algo en lo que yo estoy de acuerdo. Es importante repartir, en eso nadie está diciendo que sea, pero si no empezamos a crecer, pues ¿qué se reparte? Pues las pequeñeces, si acaso se logran repartir. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo para insistirles a los inversionistas mexicanos que han ganado durante décadas muchos millones de dólares, que no inviertan en España y en El Salvador y en Estados Unidos en la bolsa, sino que inviertan en un país que les dio a ellos a ganar mucho dinero y ahora no quieren hacerlo. Porque si no, si el crecimiento es muy raquítico, pues también raquíticamente se distribuye. Bien, gracias, Jorge. Ahora, Salvador Frausto, ¿qué pensar respecto a este tema que el propio diario Reforma calificó como la rebelión de Marx Arriaga, el influyente partícipe en la anterior Secretaría de Educación Pública en cuanto al diseño de libros de texto gratuitos y que estaría convocando a comités de defensa de esos libros de texto gratuitos, que pues con una fisiología muy incendiaria? Él dice, hay que organizarnos y agitarnos para defender estos libros de texto que dice amenazados desde la propia SEP de Mario Delgado. ¿Cómo ves el tema, Salvador? Sí, fíjate que yo coincido con aquel post que puso Temoris Greco y que refirió Jorge hace un momento, en el cual señalaba que el periódico de Reforma lo hizo muy grande, un conflicto dentro de Morena. Sin embargo, hay un asunto interesante en este conflicto. Me parece que Marx Arriaga representa a una corriente dentro de Morena que ahí está y que la hemos visto en algunos momentos, digamos, una corriente más radical que quiere levantar la bandera del obradorismo, como si el obradorismo fuera muy distinto al sheinbaumismo. Es decir, esa corriente me parece engañosa, es decir, yo creo que se autonombran obradoristas más puros o más radicales o más en una línea de más cercana digamos, a corrientes pues, marxistas o socialistas. Esa corriente me parece que es engañosa porque no me parece que representen una corriente del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero quieren hacerlo pasar. Es decir, en algún momento también ese tipo de posiciones las ha querido poner Adán Augusto López, por ejemplo, con este asunto de yo regalo los libros, vean, yo soy verdaderamente el primo hermano de Andrés Manuel. Es decir, hay ahí también en Morena hay una corriente de esa naturaleza, que digamos serían los más radicales dentro de Morena. A mí me parece que en este momento ese conflicto revela esas disputas que serán también uno de los asuntos que tendrá que atender en general el movimiento de la Cuarta Transformación, desde Morena o desde Presidencia incluso. Es decir, la operación política que haga Luisa María Alcalde, incluso ver de qué maneras vuelve a insertarse en la dinámica política Andy López Beltrán, Andrés Manuel Pequeño Junior. Entonces, ¿qué se va a hacer frente a esas corrientes? Porque vemos
que en la evolución de la 4T o en su camino, Claudia Sheinbaum ha empujado un clima, digamos, menos confrontativo que el que tenía Andrés Manuel López Obrador. Es un asunto de estilos de liderazgo y de estilos de gobernar. Sin embargo, a mí me parece que los signos son muy claros de que es el segundo piso de la cuarta transformación, que es una continuidad con cambio, con ajustes. Ese mismo término ha utilizado la propia Claudia Sheinbaum, pero hay que prestar atención a estos movimientos que me parecen fuera de lugar de Marx Arriaga, que es desde dentro de la SEP. Bueno, si quiere crear un movimiento con comités de bases que huele a movimientos de teología de la liberación, etcétera, pues es un movimiento, él está dentro de una institución. Si quiere generar un movimiento de defensa de la escuela, de la nueva escuela mexicana, tendría que ser desde fuera, desde la sociedad civil o desde alguna posición partidista, pero no creo que Morena abrace esa idea de crear estos comités de ciudadanos para tratar de rescatar el verdadero obradorismo. Es decir, son pantallas que hay que ponerles cierto cuidado, pero ciertamente es un personaje, Marx Arriaga, digamos, de tercer orden dentro de la SEP, que pues fácilmente, si permanece, será decisión de él, pero pues si permanece como funcionario público tiene que tener cierta institucionalidad, no está en un movimiento guerrillero ni en un movimiento social, sino en una institución. Bien, gracias, Salvador. Sobre este tema, Daniela, ¿qué opinas respecto a quienes consideran que la lucha interna está en Morena y la oposición se regocija diciendo que a fin de cuentas Morena se va a destruir por sí misma, que son tantas las contradicciones y las peleas internas por posiciones de poder que ahí va a estar la explosión interna de Morena? Con lo de Marx Arriaga, ¿cómo ves este, pues sí, extraño posicionamiento de intentar crear un movimiento interno en defensa de los libros de texto gratuito de la nueva escuela mexicana desde dentro de la SEP y criticando lo que va haciendo en estos momentos, privatizando la educación? Dice el propio titular Mario Delgado, que salió a responder sin citar a Marx Arriaga, pero pues con alguna declaración por ahí. ¿Qué opinas, Daniela? Fíjate, dos cosas. Primero, uno, me parece tan absurdo esto de que estén esperando, o sea, en lugar de estar proponiendo o estar pensando o estar, no sé, trabajando para construir una propuesta alternativa, que estén esperando que Morena se fagocite a sí mismo, me parece que nuevamente, una vez más, pinta solitos a personas que no quieren trabajar ni construir nada ni pensar nada, ¿no? Solo quieren capitalizar errores de otros, fallas de otros y demás, que es en este caso el gobierno. Yo creo que no estoy tan segura que tengamos que tomar muy en serio los conflictos internos. Sí hay muchos conflictos internos dentro de Morena, ya lo hemos advertido varias veces, en la posibilidad de que la propia derecha, ultraderecha, no la de fuera de Morena, sino la de dentro de Morena, termine también generando ahí muchas tensiones. Pero creo que en estos momentos no es una cosa que esté poniéndose en riesgo ni que deberíamos, o sea, qué bueno que al contrario, qué bueno que haya críticas o movimientos internos o discusiones. Ojalá que hubiera discusiones mucho más abiertas y que se aceptaran críticas a cosas que quizá no estén siendo llevadas, digamos, como con los principios que se planteó la propuesta de gobierno. A mí me parece que ha sido muy claro, ¿no? El asunto de que la propuesta o lo que se dice, la cuarta transformación, cuando dicen la cuarta transformación de la vida pública del país, es la separación, ¿no? De la iglesia, esa fue la tercera. Del poder político, del poder económico, ¿no? Eso nos lo han repetido durante 7 años. Y López Obrador siempre hablaba de lo que le había dicho un migrante en la Baja California, que era que se tenía que separar el poder político del poder económico.
Y creo que sí hay todo un riesgo. Hay que entender que el poder económico tiene muchos tentáculos, muchas fuerzas. Per se se le da, ¿no? Siempre quiere las ganancias y entonces se ha infiltrado en estas puertas giratorias, en la sociedad civil, en las academias y hace mucha presión y mucho lobby político. Eso lo tenemos muy claro. Y una de esas cosas, pues por supuesto, lo hemos visto en la SEP, no solo ahora con el tema de los libros de texto, si es que eso está ocurriendo. Yo no tengo la información completa como para saber si efectivamente eso está ocurriendo, pero lo vimos, por ejemplo, en el caso de la reunión con los de Coca-Cola, ¿no? Digamos que hay cierta forma de pensar que en algunos sectores de la propia Cuarta Transformación, del propio gabinete de Claudia Sheinbaum, que no ven tan mal los acercamientos con ciertos sectores de la industria privada. ¿Por qué? Porque lo han hecho durante años, porque se conocen, porque ha sido una práctica cotidiana. Entonces, si realmente, o sea, eso es una cosa que esté ocurriendo, pues sí hay que tener alertas sobre posibilidades de regresión, no por el tema del purismo de los libros de texto, no creo que ese sea el asunto, que puede también tener cierto sesgo ideológico, pero es que es un tema delicado, abrir la puerta a que intereses propios de la iniciativa privada se inmiscuyan en lo que ya se había avanzado. No solo lo vemos ahí, también lo vemos en la Secretaría esta de Ciencia y Humanidades y Tecnología. O sea, hay ciertas cosas que por las relaciones, insisto, históricas de estos sectores, en sectores académicos y en sectores de la burocracia, también pues hay una línea muy delgada ahí que puede ser problemática. Entonces, para cerrar, yo lo que diría es ni tan, ni muy, ni tan principistas como para decir esto no se mueve, se tiene que discutir si están funcionando o no. La nueva escuela mexicana, los libros de texto, ya estamos a tiempo de empezar a evaluar qué tanto ha funcionado y qué tanto se ha aplicado, y eso solo lo pueden saber las maestras, maestros en clase. Y por otro lado, también hay que tener mucho cuidado de no tener estas regresiones a relaciones peligrosas con sectores privados. Bien, Daniela, pues vamos a seguir adelante. Jorge Meléndez, mientras déjame adelantar, daré los datos más específicos terminando esta mesa, pero sí tenemos la información de que ha fallecido Juan Pedro Franco, que ganó visibilidad pública debido a la lucha que mantuvo durante mucho tiempo contra la obesidad extrema en México. Ganó tuvo el récord Guinness como la persona con mayor peso del mundo, con 595 kilos. Daremos los datos al final de esta mesa, pero damos este testimonio que falleció, 40 años de edad, si no me equivoco, pero tendremos los datos un poquito más adelante. Jorge Meléndez, respecto a la discusión interna que está generando Marx Arriaga, híjole, no sé, tú que conoces de esos ámbitos más que muchísimos, ¿cómo va esa lucha entre, hoy me pareció ver esas discusiones universitarias, estudiantiles, entre grupos aferrados a la organización de comités de defensa y otros que están en el poder, en fin? ¿Qué opinas de esa lucha por principios o por posiciones de poder? Y el lenguaje de Marx Arriaga, pues con todo respeto, a mí me parece exagerado y me parece como si estuviera en un posicionamiento de un proceso revolucionario, incendiario. En fin, ¿cuál es tu opinión, Jorge? Pues yo creo que el señor Marx Arriaga no ha leído ni a Marx ni a Engels. Voy a estar de memoria una parte de Engels que me parece, conste que yo lo admiro, he leído a Engels, me parece un hombre revelador. Bueno, Marx se acercó a Engels y le dijo: hombre, su libro sobre la sociedad privada y el Estado es maravilloso, no me acuerdo exactamente cómo se llama, y luego Engels le dijo: no, usted es el maestro, y también el maestro que Engels terminó El Capital y demás. Pero en un momento Engels dice: la teoría de Marx es exacta, científica, futurista
y totalmente la neta del planeta. Y pues no, Marx hablaba de la lucha de clases y del proletariado. Pues ya el proletariado pues realmente va a su desaparición, y el que existe, por ejemplo, en Francia y en Italia, vota por la derecha. Entonces uno dice, pues Marx no tenía razón. Y en efecto, los tiempos cambian y no debe uno de aferrarse a teorías sean marxistas, engelistas, gramscianas o de lo que sea, sino utilizarlas para analizar la realidad existente. Este muchacho Marx Arriaga dice, no, López Obrador tenía la razón y ahora lo estamos defraudando. Pues eso no ha dicho López Obrador, ni ha dicho Claudia Sheinbaum. Al contrario, cada vez que Claudia habla, cita a López Obrador como el hombre que abrió un sendero importante para hacer cambios en el país, y ella está tratando de poner el segundo piso de la cuarta transformación, o aplanar más el terreno, o hacer más ancha la brecha, para que puedan por ahí caminar los pobres y demás. Entonces este señor Marx Arriaga, pues lo primero que debería de hacer es llevar a Morena su discusión y no darle una entrevista a Reforma para que Reforma lucre con eso. A mí me parece que este señor pues no realmente sabe lo que dice, porque dice, hay que defender los principios del López Obrador. Pues la que lo está defendiendo es Claudia Sheinbaum. Es clarísimo, ¿no? Se ha salido de los cauces del López Obrador y ha intentado nuevas cuestiones, como es lógico para cualquiera. Lo de los trenes y lo de muchas otras cosas más. Pero también hay que decir que para ciencia, para cultura y para la SEP, en los últimos presupuestos ha habido recortes. Entonces, y también, yo digo, ha habido recortes porque no hay la cantidad de dinero que deberíamos tener para hacer más en ciencia, en salud y en otras tareas. Por lo tanto, yo creo que esa es la discusión que se tiene que hacer. ¿Cómo hacer que nuestro país crezca para ir subsanando problemas muy graves que hay en todas partes? Porque no venimos de un proceso muy amable, al contrario, muy depredador, y por eso yo creo que ensalzarse con el señor Marx Arriaga es hacer el caldo gordo a que Reforma lo saque ahí como el gran teórico de la 4T, o no sé qué querrán hacer, y perder la discusión central. ¿Cuál es la discusión central? Para mí, crecer, distribuir, ir sorteando problemas de todo tipo, desde los nuevos hasta los viejos, y esa es la discusión central que yo creo que debería de hacerse en Morena. Haya a la radical, a la reformista, a la centrista, a la hasta derechista, pero discutir esos problemas y no estar discutiendo una serie de tonterías de personajes como este, que creo que no saben ni lo que dicen realmente. Bien, Jorge, muchas gracias. Son las 2:49 p.m. Invitamos a quienes nos escuchan para que, terminando este programa, tengamos su breve información y luego una entrevista de Isaac Rosales a César Pineda, académico, analista, muy bueno, habla acerca de qué hacer frente al crecimiento o no de la extrema derecha en México, qué es lo que debe hacer la izquierda frente a ese crecimiento. Entonces, no se vaya, acompáñenos terminando esta mesa, entramos con esa
entrevista de Isaac Rosales a César Pineda, que siempre son opiniones muy interesantes y muy bien fundadas y desarrolladas de parte de este académico respetado. Bien, Salvador Frausto, nos queda tiempo para postrecito de 2-3 minutitos cada cual, así es que, por favor, suelte usted de su ronco pecho lo que desee, don Salvador. Así es, Julio, pues creo que voy a cantar mi canción favorita en este momento. No, eso lo dejo para la fiesta que tendremos en enero, pero seguramente lo que está pasando con la derecha, ultraderecha mexicana, es muy interesante. Hace unos días publicaba Rivelino Rueda en Milenio un reportaje revisó cuántos afiliados llevaban las organizaciones políticas que buscan ser partido político. Y en febrero tienen que ya tienen que tener 256,000 afiliados. Están lejos al último corte de diciembre de poder obtener su registro como partido político, pero hay una en particular de origen regio, de corte claramente provida, no, olvido el nombre, pero tiene más afiliados que los herederos de la Marea Rosa, que tienen como 120,000 afiliados hasta ahorita, tendrían que sumar más de 100,000. Sin embargo, si sumamos todas estas organizaciones de derecha, incluyendo la de Verástegui, la del Partido Republicano, la de el ex PRD, o que ahí está arropada, digamos, lo que fue la Marea Rosa xochilista, y esta agrupación católica provida que también está generando la mayor cantidad de adeptos, son más de 500,000 los que han firmado por alguno de estos partidos confesionales en varios espectros, desde la ultraderecha hasta, pues, digamos, dentro de lo que es Somos MX o Somos México, que es lo que era la Marea Rosa. Ahí hay algunos, digamos, de centro derecha. Entonces, sí es un avance. Leía a un académico recientemente también decir que están incubando, están buscando, esperando, ensayando, tratando de encontrar un líder que los pueda representar, a alguien del estilo de Milei o de Trump, porque pues están entusiasmados con el avance de las ultraderechas o las derechas en América Latina, pero hay un contraste interesante. Mientras en América Latina el trumpismo, mileísmo o el corrimiento a una derecha extrema avanza, en propio Estados Unidos no. Donald Trump está en niveles, ha perdido niveles de popularidad importantes. Hasta marzo tenía, según un aglutinador de encuestas confiables de Estados Unidos, en marzo tenía 48% de positivos y 47% de negativos, y hay ahí un margen de indecisos o de neutros, y ahora está en 55% de desaprobación y 42% de aprobación. Es decir, ha caído por lo menos 5 puntos porcentuales, lo cual no es poca cosa, sobre todo porque van a haber elecciones en Estados Unidos el próximo año, y de eso depende mucho la fuerza política con la que pueda continuar Trump su camino político, su intento de reordenamiento de la posición de Estados Unidos en América Latina y en el mundo, como un ente más participante, un policía del mundo, una persona que mete las narices y que ataca a Venezuela y que amenaza con atacar a México, etcétera, o que participe en las Fuerzas Armadas de manera más activa. Sin embargo, es una gran encrucijada para Trump y para las derechas, ultraderechas mexicanas, el 2026. ¿Qué va a hacer Trump? Si se va a mantener en esa radicalidad, pierde audiencia, pierde por lo menos 5 puntos. Si se corre al centro ya cerca de las elecciones, o modera su discurso o no, si le sale la jugada en Venezuela o no,
Ahí dependen muchas cosas. Y en el caso de la ultraderecha mexicana, pues febrero es una fecha clave para saber si alguna de estas organizaciones políticas logra obtener su registro como partido o si logran articularse y organizarse para apoyar la opción del PAN. Recordemos que el nuevo PAN, lo que se anunció como un nuevo PAN, anunció claramente una línea más conservadora con el discurso de patria, familia y libertad, y con esta idea de que se van a aliar con Ciudadanos. Entonces, ahí tienen 500,000 simpatizantes de la derecha extrema que bien podrían generar una alianza que le aporte fuerza a la ultraderecha, pero dentro del PAN. Ese fenómeno lo vamos a empezar a ver, yo creo, con mucha claridad a partir de que se anuncie quiénes consiguieron partido y cómo se va generando un diálogo entre estas corrientes, agrupaciones políticas de ultraderecha, con el PAN corriéndose a una posición más conservadora. Bien, gracias. Daniela, por favor, postrecito para ir cerrando nuestra mesa, por favor. Sí, Julio, pues sí, no sé si tengo abierto así. Es que estaba buscando aquí los datos. Mira, es una petición que hago extensiva de la doctora Leticia Calderón Chelius, que es pues a quien quiera, tengo oportunidad de donar cobijas, suéteres de niño, niña, adolescentes que estén limpios, que estén en perfecto estado. Se pueden llevar ahí a la sede a la sede plaza del Instituto Mora. Dijo, hay algunos policías de guardia que pueden recibirlos a su nombre. Lo que se junte esta semana se va a llevar a Cafemín, que es centro de atención a personas migrantes que está acá en la Ciudad de México, y creo que es una cosa bonita. Yo algunos años he hecho lo mismo, juntar para las personas que necesitan, y pues en estos momentos está también hay mucha necesidad siempre para los fríos de invierno. Entonces lo hago extensivo acá para quien quiera también participar, y si es ahí o en algún otro lado, yo creo que siempre es una cosa buena para estos días. Siempre hay cosas que nos sobran, que estén en buen estado, que pueden ser reutilizadas y que a nosotros nos ayudan también a no estar ahí acumulando cosas. Entonces, hago extensivo esto, y también una reflexión en torno a lo que decía al inicio, Julio. En algún momento del año, por algún motivo, dejamos de poner atención en Palestina porque pues ya se había firmado un acuerdo de paz que nunca ocurrió, porque ya pasó la atención y la visibilización que hubo con la flotilla. Ahora va a haber una nueva flotilla en marzo, pero las cosas ahí no han cambiado. Entonces creo que es importante, ahorita que es tiempo de Navidad y ahorita que va a empezar el año, volver a recordar una y otra vez que el genocidio se mantiene, que la colonia, pues las invasiones se mantienen, y que hay que seguir hablando de Palestina. Bien, Daniela, me parece muy correcto y muy susceptible de suscribir lo que dices, te lo agradecemos. Jorge Meléndez Preciado, por favor, postrecito. Pues yo creo que hay que recordar que hace más de 30 años los zapatistas se levantaron, que siguen organizando encuentros, que siguen dando ejemplos de cuál es su posición en la vida, de la lucha comunitaria, de la reunión entre intelectuales y indígenas, del camino que están proponiendo para salir de este capitalismo extractivista en el que todavía vivimos. Y creo que es muy importante recordar estas horas y cómo pues muchos traicionaron a los selenitas desde la Cámara de Diputados y desde otros lugares, y por eso no pudieron avanzar ellos como se esperaba. En segundo lugar, me quedé maravillado de la fiesta en China, que fue con drones e hicieron una cantidad
de juegos impresionantes, y quienes narraron eso mostraron cómo China va muy adelante de Estados Unidos en muchas cosas, porque en estos festejos, si te falla un dron, choca contra otro, llega una explosión tremenda. Hicieron una pirotecnia moderna de inteligencia artificial realmente descomunal. Y quisiera terminar diciendo un poco lo que hablaba Salvador Frausto, un personaje que es ultraderechista, Andrés Oppenheimer, dice: el 70% de los latinos y de personas que llegaron a Estados Unidos, entre ellas venezolanos, cubanos y nicaragüenses, están total y absolutamente decepcionados de Donald Trump. Y ahora no votarían por él. Hay que recordar que si Trump ganó, se debió también en gran medida a este voto latino que supo atraer con mentiras y demás, y ahora pues está teniendo gravísimos problemas para obtener las preferencias de ellos y de muchos más. Ya decía Daniela Pastrana cómo ha perdido las elecciones en muchas partes y las va a seguir perdiendo porque sus bases en Estados Unidos, afortunadamente, se están dando cuenta que este cuate pues es un charlatán, que llama a Zelensky, lo regaña, luego lo manda para allá, luego lo vuelve a llamar y que ahora sí la paz, y está haciendo la guerra. Esperemos que no intervenga en Venezuela, pero de que es un desquiciado queda constancia para todo aquel que lo ha tratado o ha leído sobre personaje. Bien. Y desearles a todos un mejor 2026. Igual, gracias, Jorge. Muchas gracias, Salvador, Daniela, Jorge, gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por seguir aquí adelante. Hasta pronto. Hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Así es.